Hola, bienvenidas una vez más a los miércoles de entrevistas, un espacio que ya me encanta hacer, que espero los miércoles para hacer esto. Me presento una vez más, yo soy Rosario, soy mentora de marketing para emprendedoras. Acompaño a las mujeres a hacer crecer sus proyectos personales con herramientas de marketing y negocios que yo aprendí a lo largo de mi vida emprendedora. Y para eso generé este espacio, esta comunidad en la que compartimos conocimientos para hacer mejores emprendimientos entre todas. En esta comunidad, si querés ser una parte activa de mi comunidad, los jueves de septiembre nos estamos juntando a tomar un café por Zoom. Así que si querés ser parte y escuchar otras emprendedoras, escuchar otras historias, conectarte con nosotras de una manera más activa, busca el link en mi bio y registrate para recibir la información sobre mañana. En línea con acompañar a las mujeres a hacer crecer sus proyectos, todos los miércoles traigo una especialista, entrevisto a una especialista en mi canal, en este canal, para que nos cuente diferentes cosas que son de interés para las mujeres emprendedoras. Hoy traje una amiga que me hice por Instagram, que se convirtió en mi amiga, que se llama Isa, tiene un Instagram que es Emprendiendo con el Alma y tiene un podcast, y sabe muchísimo de podcast, un tema que nunca habíamos pensado. Así que la invité para que nos cuente todo sobre mente. Hola Isa, ¿estás por ahí? Hola Isa, bienvenida. Hola, hola, hola. Ay, te escucho muy fuerte, le voy a bajar un poquito. ¿Cómo Sí. estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Esto es lo lindo que tiene las redes y generar comunidad. Isa está en México. Nos conocimos porque tenemos una comunidad similar. Las dos buscamos emprendimientos con propósito, emprendimientos con alma, con espíritu. Así que conectamos y estamos aprendiendo mucho mutuamente. Y Ujú. por eso la invité acá. Así que Isa, por favor, preséntate a mi comunidad. Bueno, yo me llamo Isa, como ya dijo Ro, soy host del podcast que se llama, igual que mi cuenta de Instagram, Emprendiendo con el Alma, y hablamos un poquito de emprendimiento digital, pero desde una perspectiva en cuanto a emprender con un propósito detrás del cual hacemos las cosas y aparte metemos muchas cosas sobre crecimiento, quizás un poco espiritualidad, un poquito de ese estilo. Todo de emprendiendo con el alma, porque esa espiritualidad y ese tema tiene que ver con ponerle el alma a las cosas, tiene que ver con, como con ponerle el corazón, ¿no? Así es, sí, sí, justo es el propósito detrás de lo que yo hago, o sea, como que más gente encuentre el propósito detrás de lo que hace. Claro, a mí me encanta, las que trabajan conmigo saben que soy una apasionada de buscar los propósitos en los negocios, no emprender si no hay un propósito atrás, porque creo que no es el camino correcto. Así que estamos súper alineadas en eso y por eso nos llevamos tan bien. Sí, sí. Como les dije, Isa es host de un podcast y además enseña sobre podcast. Así que, Isa, empecemos a hablar del tema. Vamos desde las bases. ¿Qué es un podcast? Ok, un podcast, mira, creo que hay un poco de, ¿cómo se dice? Como que de gente que entiende un poco erróneo este punto. Y realmente es que es algo, hay muchas muchas formas de describirlo, pero realmente si lo simplificamos es como la evolución de la radio, realmente ahora a través de internet, ¿no? Porque pues sí hay ciertos elementos que debe tener, pero simplemente es como esta migración de un programa de radio a un canal digital por medio de internet que tú puedes escuchar cuando tú quieras. Es como si comparáramos ver la televisión por cable con Netflix ahora. Entonces, Justo, básicamente, eso nos da un podcast, el que ya la radio no es como solamente lo que me estén pasando en la radio a la hora que ellos dicen, sino que ya puedo escucharlo yo a la hora que quiera, como un poco on demand, en demanda. Y es esto un poquito la idea de los podcasts. También el tema de que te puedes suscribir a un podcast, ¿no? Que algo que te gusta mucho, pues te puedes suscribir y siempre recibir las notificaciones cada que hay un episodio nuevo. Ahora, esto no quiere decir que ya, porque mucha gente dice, oh, es que la radio ya no funciona, no. Simplemente conviven, ¿no? Así como la radio tiene su lugar, los podcasts tienen su lugar, como Netflix tiene su lugar y la tele por cable tiene su lugar, ¿no? claro. Para mí el mejor ejemplo es ese, es el Netflix de la radio, ¿no? Uh -huh. No porque estuviera en Netflix dejamos de ver la tele, porque la tele ahora tiene un rol como más de actualidad,
los podcasts tienen que ser casi atemporales, ¿no? Porque se escuchan como en cualquier momento. Claro. Y la radio es más de novedades, actualidad. Lo interesante, como decís vos, del podcast es que se puede escuchar en cualquier momento. Son momentos distintos, ¿no? Vos salís a correr, estás en el auto, como hay otra ocasión de consumo del podcast. Sí, 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 100%. Y también el hecho de que, por ejemplo, un podcast, pues también tiene esta cierta cualidad que a diferencia de, por ejemplo, si lo comparamos con Netflix, la diferencia es que hoy cualquiera puede hacer un podcast y tú no es como que dices, mañana voy a grabar algo y me ponen en Netflix, no. Claro. Puedes hacer lo que sea en YouTube, pero hoy los podcasts, antes no era tan fácil tener un podcast y no que no fuera tan fácil, de entrada tampoco eran tan populares, hoy en Latinoamérica están cobrando mucha popularidad. Eh, en Estados Unidos son mucho más populares hoy, pero una cosa que tiene es bonito, pues, es que cualquiera puede tener un podcast y no necesitas la gran producción, pues, es como un YouTube, ¿no? Lo podríamos Bueno, comparar también un poco así, que ok, hoy cualquiera puede agarrar un micrófono, su laptop y grabar su podcast y publicarlo. eso me reinteresa hablar. ¿Qué se necesita? ¿Solamente un micrófono, una computadora? Eh, bueno, sí, esos serían tus básicos. Tu micrófono, tu Mucho conocimiento. computadora. Necesitas una plataforma a la que llamamos plataforma de hosting o de alojamiento. Y esta plataforma es donde tú pones, o sea, literalmente tú no distribuyes, tú no vas como con Spotify y les tocas la puerta y dices, hola, señor Spotify, quiero poner mi podcast en su plataforma, por favor. No, tú realmente necesitas como un lugar donde vive. Un hosting yo lo describo como la casita, ¿sabes? Donde está tu Ok. podcast, es ahí donde vive. Y ya esta plataforma de hosting te ayuda a distribuirlo en otros canales, ¿no? Que sean en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Spreaker, en SoundCloud, hay un montón de SoundCloud, perdón, hay un montón de plataformas diferentes, pero bueno, las más populares son Spotify y Apple Podcast. Ok, entonces comprando el hosting, vos compras Ujú. el hosting, ya te habilita a estar en Spotify y en Apple. Sí, tienes que checar obviamente qué hosting, porque cuando tú contratas un hosting, te dice como, ok, yo te puedo distribuir tu podcast en esta y esta plataforma. Estas no o estas sí. Entonces, hoy ya las más populares, las plataformas más populares como Buzzsprout, por ejemplo, o Anchor, te la distribuyen en las más grandes, que son Apple, Spotify y todo. Y pues tú pagas una pequeña mensualidad o incluso gratis. Hay unas que son gratuitas con ciertas condiciones y limitaciones y hay otras que son de paga y tú ya pagas como por la mensualidad de mantenerla. Es como cuando tienes una página web que tienes que pagar tu dominio y tu hosting y tienes que pagar anualmente una cantidad por tenerla. En este caso normalmente son mensuales y te cobran dependiendo el contenido que tú tengas. Es decir, entre más vayas, es como mensual, de que puedes subir 1 hora al mes y te Ah, cobran ok. una parte. Si subes 3 horas de contenido al mes, pues es un poquito más caro y así. Y el plan, o sea, para entender, o sea, existe un plan gratis que vos podés usar y te publican igual en Spotify y en Apple, pero normalmente lo gratis es como que no te dejan mucho. ¿Cuál es el primer plan? ¿Cuánto sale el primer plan pago para que tu contenido se publique? Más bien, y es que aquí está lo interesante, lo que está haciendo Spotify, que es, yo digo que lo que Spotify busca realmente es democratizar el audio. ¿Por qué? Porque Spotify le está apostando mucho a los podcasts. Se están dando cuenta que literal hoy es el YouTube del audio y Claro. que esa es una plataforma en donde puede haber mucho, mucho dinero después, ¿no? Bueno, después ya y está creciendo cuánto se está invirtiendo en publicidad en podcast y todo este tema, ¿no? Pero Spotify lo que hizo fue comprar una plataforma de hosting que se llama Anchor y hacerla gratis. Entonces, así como a ti no te cuesta dinero tener tu canal de YouTube, Claro. tampoco te cuesta dinero tener tu podcast en Spotify gracias a Anchor, que es lo que hicieron ellos. Entonces hoy tú puedes tener tu podcast y no pagar nada por el hosting gracias a Anchor. Ahora,
que es real que, o sea, mucha gente tiene como sus reservas en cuanto a Anchor porque dices, ok, pero no sabemos qué va a pasar después. No sabemos si Spotify un día va a decidir que ahora le va a meter anuncios de Spotify a todos nuestros podcasts. O no sabemos Claro. si mañana Spotify va a decir, ahora tu podcast, porque Anchor te lo distribuye en Apple Podcast y Y en en Spotify. todas las otras plataformas, pero aparte en Spotify. No sabemos si mañana Anchor va a decir, ahorita ya solo te lo voy a publicar en Spotify. Entonces, hay un poco de incertidumbre respecto a que realmente no sabemos qué va a pasar si tú tienes alojado ahí. Lo que sí es un mito que mucha gente dice, es como, mucha gente cree que por ponerlo en Anchor, como es gratis, tú le estás cediendo los derechos de tu podcast a Spotify, a Anchor, y no, eso es un mito, no lo estás haciendo. Simplemente hay un poco de este tema que no sabemos qué pueda pasar, pero lo que tú puedes hacer es empezar en Anchor y luego de ahí migrar a otro lado. Es un poquito complicado la migración, pero se puede hacer, 100% se puede hacer. Ok, entonces lo que es súper interesante es para aquellas personas que quieran probar un podcast, probar cómo se sienten y probar si pueden tener esa frecuencia que se necesita, probar en Anchor, que es totalmente gratis, que te distribuye en todas las plataformas y hay como una incertidumbre que al ser gratis, y sí, perdés un poco el control, si te van a poner publicidad, si te van a mostrar, dejar de mostrar, hay menos certidumbre, pero es muy válido, es muy válida la plataforma para probar. Claro, 100%, 100%. Ok, genial, me parece buenísimo eso. Isa, por lo que estamos viendo, cualquiera puede hacer un podcast. Lo Uh-huh. que, como sea, ¿qué se necesita desde el conocimiento? Elegir un tema, elegir un segmento. Como siempre tenés que elegir un cliente ideal, ¿no? Siempre, Claro, siempre. claro. De hecho, en mi curso, en Podcasting Academy, hacemos todo un ejercicio de cómo, es un ejercicio de cómo me tardo media hora explicándolo, ¿no? Pero realmente es cómo elegir a tu escucha ideal para que tú, todo tu contenido y todo lo que hagas sea alineado a esta persona que quieres que te escuche. Entonces hay todo un proceso detrás, pero básicamente pues sí, necesitas escoger un tema, una línea, digamos un concepto por el que siempre te vas a regir. Necesitas escoger en qué categoría va a estar tu podcast, porque a diferencia de YouTube, en YouTube tú nada más subes contenido y le pones keywords y ese tema, pero cuando tú subes un podcast sí tienes que elegir una categoría donde tu podcast va a estar para que cuando tú entres a Spotify digas, quiero escuchar sobre emprendimiento o sobre espiritualidad o desarrollo personal o comedia, no sé. Entonces, Ok. escoger también como qué tema vas a escoger ahí, vas a elegir ahí. ¿Qué necesitas también? Pues también necesitas, bueno, escoger a tu Es escuchidal. importante, Isa, es importante que el tema te dé mucho contenido, ¿no? O sea, que seas medio experto en el tema, ¿no? Porque vas a hablar mucho. Entonces, que seas capaz de diagramar por lo menos varios capítulos. Claro, sí, sí, que hay metodologías también. Hay ciertas metodologías para siempre crear más, porque hay gente que cree que necesita tener un tema súper amplio y no, la realidad es que también en un podcast, y puede ser muy poderoso, nicharnos en un tema y nicharnos en algo como en todo, hay mucho poder en acotar las cosas que hacemos y hablarle en específico a una persona con ciertas características. Entonces, lo mismo con nuestro tema, en hacerlo muy específico, hacerlo muy de nicho, también puede ser muy poderoso. Y bueno, yo creo que siempre hay más de donde eso vino. Es como, de hecho, adentro de mi curso también lo digo, es un mantra que usamos, es siempre hay más de donde eso vino, porque siempre puedes tener más ideas de donde eso, siempre hay como otro ángulo donde verlo, o aunque ya hablaste de un tema, puedes darle la vuelta desde este ángulo, puedes traer un invitado a que dé su perspectiva, puedes hablar sobre, si diste 3 puntos para algo, entonces en el siguiente puedes irte al punto número 3 y rascarle y ver, y de hecho también hacemos como un proceso de cómo tener contenido de 6 meses. O sea, realmente simplemente tu contenido de 6 meses lo puedes hacer en una hora con el proceso correcto, simplemente ser creativo y abrirte y planear y todo. Yo creo que no es tanto la limitación en cuanto al tema, sino en tu creatividad, por así Sí. decirlo. No solo la creatividad, cuando te gusta el tema, creo que surgen ideas, surgen contenidos. A mí me encanta lo que hablamos en esta comunidad,
Y a mí me siguen surgiendo contenidos, ideas para entrevistas, ideas para subir. Entonces, como cuando una siente que tiene, que le gusta el tema, surgen, ¿no? Ujú, Surge el sí, contenido. justo, literal. Y siempre hay maneras de cómo ahondar más. Claro. Isa, ¿cuáles son como las claves del éxito para, para tener un podcast exitoso? O en realidad la pregunta sería más atrás. Cuál es el objetivo de generar un podcast? Y porque en base a eso después entendemos si es exitoso o no. Bueno, es que ahí creo que puedes tener como que diferentes objetivos con tu podcast. Tú puedes querer simplemente, o sea, si tu objetivo es compartir y ya, y subir cosas y no tienes cierto, ¿cómo se dice? No tienes expectativas en cuanto a cuántas personas quieres que te escuchen, de qué tamaño quieres que sea tu comunidad y todo esto. Entonces, realmente el objetivo, pues se cumple muy fácil. O sea, realmente Claro. si tú no sabes a dónde vas, cualquier cosa es buena. Entonces, Sí, sí, eso siempre lo depende, dicen. depende qué objetivo tengas. Si no tienes expectativas y lo quieres hacer como hobby y quieres subir algo a ver quién lo escucha y a ver quién lo ve, pues nada más descárgate Anchor y mañana empieza a subir cosas. Y Pero eso ya se si convierte en exitoso. O sea, si vos solamente querías hacerlo como un desafío personal, de todas las semanas tomarte el desafío de escribir y publicar, el solo ya hecho de es, hacerlo se convierte en exitoso. Es como, por sí, eso te preguntaba el objetivo atrás. claro, entonces ya es exitoso para ti porque tú solamente tu objetivo era compartir y es lo que estás haciendo y no te importa si lo escucharon 2 o 3 o 50 personas. Ahora, ya si tu objetivo es, por otro lado, crear una audiencia, construir una base, sobre todo aquí que, digo, habemos emprendedoras, que tu comunidad son emprendedoras, la mía por lo general también, en su mayoría son emprendedoras, los objetivos llegan a ser otros. Los objetivos llegan a ser construir una audiencia y traer gente, y que es algo que yo digo que es muy bonito de los podcasts porque hay al día de hoy 500 millones de blogs o más en Mm, Internet y hay como 37 millones de canales de YouTube activos, nada más. ok. Entonces, y en redes, ¿cuántas cuentas de Instagram hay? A ese sí no tengo el dato, te la debo, pero millones y millones y millones. Entonces son canales súper saturados, más que Instagram y Facebook hoy ya no le muestran tu contenido casi a nadie, a menos que pagues. Entonces son canales ya súper saturados y el mundo de los podcasts todavía no está saturado. Es un gran momento para sumar. Entonces, si tu objetivo es construir una audiencia y crecer y conectar con una audiencia, te da mucho esa oportunidad de hacerlo dentro de un podcast. Entonces, la clave ahí para ser exitoso, pues te diría, una es la consistencia, dos, tener una estrategia muy clara, muy puntual en cómo lo vas a hacer. O sea, no es nada más un día sentarte y ver como, ¿qué se me ocurre? Grabar hoy, lo subo y mañana a ver si me dan ganas Claro. y a ver si el jueves me echo otro o mejor me espero hasta la siguiente semana. No, no. Sí necesitamos, si quieres crecer, si tienes el objetivo de posicionar tu negocio y posicionarte como experta, entonces necesitas una estrategia muchísimo más compleja que nada más sentarte a ver qué se te ocurre ese día hablar y qué te da la inspiración divina. Sí. Ahí nos están preguntando que es un podcast, que ya lo repasamos al inicio de la entrevista, pero vamos a comentarlo de vuelta. El podcast es como el Netflix de la radio. Es un espacio que está en eh, Spotify, en Apple Podcast, en diferentes plataformas donde vos podés elegir qué escuchar. De la misma manera que escuchas la radio. Puede ser en tu auto, mientras trabajás, mientras cocinás. No hay video, hay solamente audio y hay diferentes temas, desde emprendimiento, desde cocina, humor, noticias, podcast. Después vamos a hablar de las categorías, pero la idea es que vos elijas qué escuchar. Yo escucho mucho podcast en el auto o cuando voy a correr, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo elijo seguir aprendiendo y seguir escuchando a especialistas en el tema mientras tengo espacios que no puedo estar mirando un video. Muchas chicas a mí me dicen que mis entrevistas las escuchan tipo podcast, pero lo que tiene de contra esto es que tenés que tener el teléfono y la imagen prendida. No puedes estar haciendo otra cosa. Tenés que tener la imagen prendida para que escuches tu audio. Si esta entrevista estuviera en podcast, podés configurarlo para que salga en el auto o mientras corres y seguir haciendo.
lo que quieras. No sé si pudimos contestar tu pregunta y si quedó claro. Sí, que digo, 100% Ro, tú podrías bajar estos audios y armar también tu podcast y construyes comunidad por otro lado. Y también hay muchas maneras de hacer esto, o sea, porque construyes comunidad, sí, que llega de Spotify y todo esto, pero hay otras maneras también de que tú pones tu podcast en páginas web y haces, digo, otras tipo de estrategias y construyes ciertas cosas para también traer a través de la web y todo. Hay gente que incluso de Pinterest trae tráfico a su podcast y de ahí traen tráfico a su negocio. Entonces, hay miles de millones de cosas que puedes hacer. Entonces, yo creo que es un gran apoyo y un gran complemento para crecer una comunidad. Sí, a mí me encanta y creo que en el mediano plazo voy a migrar. Hay una pregunta si sería como un Pinterest auditivo o como la columna de un periódico. Y Mm. de vuelta, no es como un Pinterest, es como un Netflix auditivo, donde vos Como elegís. un YouTube auditivo, quizás, ¿no? Ahí Porque está. pues básicamente puedes entrar gratis o por muy poco. Entonces, como digamos un YouTube de puro audio, ¿no? Que la diferencia y lo padre de esto es que de entrada, cuando vemos YouTube tenemos la limitante de que, como decías, tienes que estar así con el teléfono, no lo puedes bloquear, te consume más datos, ¿no? Si estás fuera, ¿no? Si vas manejando, yo esperaría que no pongas un video de YouTube mientras vas Claro. manejando. En cambio, si tú, aparte tienes que tener la pantalla desbloqueada y de que empieces a hacer algo, ya lo cerraste, ya se pausó, ya no sé qué, tarda más en cargarse. En Tiene que empezar cambio, todo de vuelta. exacto, en cambio un podcast tú lo pones, lo descargas, lo puedes descargar cualquier plataforma. Apple Podcast es gratis si tienes iPhone. Spotify tiene su versión gratuita. Creo que Spotify no te deja guardar las cosas, descargarlas si no tienes la versión de paga, pero bueno, Spotify es bastante barato, No, pero ¿no? Spotify podés escucharlo con tu plan de datos. Ujú, eh, ujú. Puedes escucharlo con tu plan de datos y en la versión gratis, bueno, hay publicidad, pero se escucha bien. Pero hagan la prueba, prueben en Spotify poniendo Emprendiendo con el Alma, así como pondrían Shakira o cualquier, cualquier tipo de música, así como pondrían cualquier música en Spotify, pongan Emprendiendo con el Alma y les va a aparecer el podcast de Isa, que es realmente muy bueno y se los recomiendo. Ya vamos a hablar de podcast recomendados. Espera que Gracias. tengo una pregunta buenísima, Ujú. buenísima, que dice, ¿cómo se puede ganar dinero con un podcast? Es muy buena tu pregunta. Esa pregunta creo que es una que mucha gente quiere saber. Y aquí hay que entender una cosa, no es hágase rico de la noche a la mañana, como todo hay que construir una audiencia y todo, pero bueno, básicamente tú puedes, por ejemplo, hacer marketing de afiliados, que es, o sea, ya sea quizás si tú no tienes un producto, porque un podcast te sirve para posicionar tu negocio y traer quizás clientes o vender tus productos, lo que sea, te puede servir para eso. Pero si tú no tienes tus propios productos, puedes hacer marketing de afiliados, que es, yo te puedo hablar de un libro que leí en mi podcast y te pongo un link de que, oye, da clic en este link. Y ese link es un link que yo saco de Amazon y le digo a Amazon, oye, dame este link. Bueno, no literalmente vas y le dices a Amazon, ¿no? Pero te Sí. inscribes, te suscribes al plan de afiliados de Amazon y entonces cada que tú recomiendes un producto, un libro, lo que sea, tú sacas tu link y entonces Amazon te va a dar una comisión por ese libro cada que alguien lo compre a través de tu link, porque tú se los recomendaste. Entonces, de ahí puedes sacar, es una manera de traer ingresos. También el marketing de afiliados funciona con infoproductores, por ejemplo. Si tú, Ro, vendes un curso de branding personal, por ejemplo, ¿no? Vendes, digamos que vendes eso. Yo te digo, oye, Ro, dame un link de afiliada para tu curso y yo voy a hablar, voy a hacer un episodio en mi podcast y voy a recomendar a la gente eh, que vayan y escuchen, que vayan y chequen tu curso. Y si alguien compra a través de ese link que tú me diste, a mí me toca una comisión. Algo que, Ok. por ejemplo, hacen muchos influencers o mucha gente que tiene canales de Claro. YouTube. Otra forma, pues, bueno, ya te digo, trayendo tráfico a tu negocio. Y ya cuando tienes una audiencia bastante sólida y robusta, sí, claro que sí puedes entrar a este mundo de que te paguen por Por publicidad. patrocinios. O sea, ahí Claro. ya.
pero eso no va a ser desde tu día uno. No te voy a decir que mañana ya hiciste tu podcast y mañana ya van a venir a pagarte de Claro. colchones silly para que hagas un anuncio. Eso no, pero cuando ya eres una plataforma grande, también. Y ahora Spotify, algo también interesante que está haciendo, que estoy hablando de las ligas mayores, es que está haciendo exclusividades. Entonces, gente que sus podcasts crecen muchísimo, por ejemplo, bueno, lo hicieron con este señor, ¿cómo se llama? Joe Rogan en Estados Unidos fue el primero, pero aquí en México lo hicieron, me parece que con Se Regalan Dudas y con otros 3 que no recuerdo, pero este podcast de Se Regalan Dudas, que es muy popular, ya lo cerraron en exclusividad. Entonces, ¿qué pasa? Que Spotify le paga a estas personas para que su podcast esté solamente en Spotify. Antes tú podías escuchar el podcast en otras plataformas, hoy eso lo puedes escuchar en Spotify, el de estas 2 chicas, y reciben dinero por eso. Pero digo, obviamente, como les digo, esto ya es para gente muy sólida Sí. y robusta en sus audiencias. Para mí es importante entender que es un canal de comunicación. Es un canal que te posiciona como autoridad, si vos lo que tenés para decir es contenido de autoridad, o te posiciona como experto, o te posiciona como influencer, es como Instagram. ¿Cómo le sacás plata a Instagram? Y básicamente posicionando y comunicándote y dando contenido para después vender otros productos o vender otras cosas. Pero de la misma forma que generás comunidad en Instagram, podés generar comunidad en Spotify. Y todas las cosas que dijiste recién, marketing de afiliados o ser influencer o conseguir canjeo que te paguen por... Y todas esas mismas cosas se consiguen en diferentes canales de comunicación. Pero es como dijo Isa, todo el resto de los canales están súper saturados. La cantidad de canales de YouTube, la cantidad de blogs, cantidad de cuentas de Instagram para seguir, está todo súper saturado y podcast es una plataforma que creció muchísimo en el último tiempo y corregime si me equivoco, Isa, pero con la cuarentena aumentó muchísimo la cantidad de escuchas, ¿no? Ujú. Sí, sí, este año, pues creo que también es algo natural que tenía que pasar, ¿no? Porque en Estados Unidos ya era muy grande y aquí pues normalmente seguimos las tendencias de lo que está pasando en Estados Unidos. En Latinoamérica vamos como que un poquito más atrás, Sí. pero viene el boom, o sea, viene el verdadero boom. Yo creo que entre más, ¿cómo se dice? Perdón, en mayor, o sea, viene, entre más pronto te sumes, perdón, me hice bolas, entre más pronto te sumes mejor, porque ahorita es todavía un gran momento para sumarte cuando no hay 37 millones de podcasts como en YouTube, solamente hay 1 millón de podcasts y la mayoría están en inglés, de hecho, entonces creo que es un gran momento. Por aquí, Es, bueno, es muy bueno lo que estás planteando. Sí, acá nos contan que le encanta Se Regalan Dudas y pregunta si ellas se hicieron populares y a partir de ahí Spotify les pagó a ellas por exclusividad. Sí, eso mismo fue lo que pasó. ajá, exacto, Primero ya sí, se sí. hicieron tan populares que Spotify les pidió que estén solamente en su plataforma y para eso les paga. Entonces es como una forma de monetizar la gran comunidad que hicieron. Exacto, exacto. Sí, no vas a llegar día uno y Spotify te va a decir, te compro tu podcast. Es, Claro. es otro, es otro camino. Tienes que construir Y, primero una audiencia. y hablando de audiencias, ¿hay forma de medir cuánta gente por región escucha podcast o está atrás de podcast? ¿Cómo podemos medir si, bueno, voy a hablar en primera persona, ¿cómo puedo medir si sacar un podcast me van a escuchar muchas personas acá? Si muchas personas están escuchando podcast. Tú puedes saber cuánta gente te escucha, puedes saber de hecho cuándo te dan play, o más bien cuántas personas te dan play y cuántas se quedan al final o en qué minutos se van. También ahí puedes ir midiendo como, ¿cuánto debería durar mi podcast? Quizás dices, los estoy haciendo de 1 hora, pero la gente se va al minuto 27 en promedio. Entonces quizás los puedo empezar a hacer un poco más cortos, ¿no? Eh, puedes medir de dónde te escuchan también, en qué país están, todo esto lo puedes ver. Tu plataforma de hosting te lo va a dar. Bueno, no todas te dan unos analíticos, se llaman tan precisos, pero sí te lo dan a dar. Por ejemplo, Anchor, que es gratuita, no es muy precisa en cómo te lo da, pero lo que tú puedes hacer es utilizar otra plataforma como por ejemplo Chartable, se llama, y te da muchas, muy buenas analíticas sobre tu podcast. Nada más te creas tu cuenta en Chartable, le dices, bueno, la ligas con tu cuenta
con tu podcast, ¿no? Te pide ciertos códigos y ciertas cosas para comprobar que el podcast es tuyo, y ya Chartable te va a dar, hay una versión gratuita y una de paga, en donde te van a dar buenos analíticos de, hey, la gente se está quedando en el minuto tal, se está yendo en este minuto, te están escuchando mucho de Ecuador o de Panamá o de México o de Estados Unidos. Entonces, ahí tú vas a ir viendo, gracias a esta herramienta, analíticas muchísimo más sólidas en cuanto a qué está pasando con tu podcast. Que a propósito de ahorita que te decía de que en qué minutos se van y todo, algo también muy padre de los podcasts, muy bueno, es que ¿cómo se llama? El retention rate, la retención de la audiencia es Sí. muchísimo más larga que en Instagram, que en YouTube, que en cualquier otro lugar. O sea, tú, por ejemplo, estás en Instagram y tienes la atención de las personas, ya un minuto ya es muchísimo, ¿no? Yo creo que tienes unos 10 segundos de atención de las personas. Las personas Sí. entran a Instagram y van scrolling o swiping las historias así de que pin, 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 y van rapidísimo. No te prestan atención. En cambio, un video en YouTube, más o menos el porcentaje de retención está como entre 5 y 7 minutos, ven las personas de video. ¿Por qué? Porque ves un video, pero entras a YouTube, ¿no? Si supongamos que estás en la computadora, tienes tu video aquí, y aquí, ¿qué tienes? Las Otras cosas. sugerencias de otros Está lleno de 25 cosas que videos. Sí. Igual aquí abajo, ¿no? Entonces, de repente, si tú le mueves tantito, dices como, aquí este se ve mejor, y ya no te quedaste a ver el final del video y te la pasas como brincando de un lado a otro. Lo mismo con los blogs, en todos lados. En cambio, cuando tú estás escuchando un podcast, por lo general tú no estás escuchando un podcast y te sientas a ver el teléfono. Estás escuchando un podcast y quizás estás como tú manejando, o estás saliendo a correr, o estás haciendo la limpieza, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo que Claro. lavar platos y así, siempre me O pongo un cocinando, podcast. sí. Cocinando también me pongo un podcast. Entonces, estás haciendo otras cosas y estás escuchando. Entonces, estás como con uno de tus sentidos concentrado en un lugar, mientras tus otros sentidos están en otro lado, y no tienes también las otras 25 sugerencias de a Sí. dónde irte. Spotify te pone tu podcast, y de hecho Spotify te pone por default el siguiente podcast que vas a escuchar. O sea, si yo termino de escuchar un episodio, me van a poner el siguiente episodio de ese mismo podcast. No va a ser como Claro. YouTube, que me va a poner un video de quién sabe quién después. Entonces, Spotify mismo como que te ayuda a retener a tu audiencia ahí. Claro, porque además las personas, como estamos diciendo, están haciendo otras cosas con las manos, o están Ujú. manejando, o están corriendo, o no es que tienen la posibilidad de cambiar, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de manejar, antes de arrancar, elijo lo que voy a escuchar y listo. Y hasta que no llego, no paro. Ujú, Hasta ujú. que no llego a mi destino, ni siquiera en el semáforo. Hasta que no llego a mi destino, no pongo pausa. Entonces es verdad lo que decís, tiene como una retención y tenés mucha más posibilidad de transmitir el contenido y, como decimos, de posicionarte como autoridad en el tema para después transmitir otras cosas, otra información, vender tus productos, pero posicionándote como autoridad, que es súper importante a la hora de comunicar, ¿no? Claro, y tú dime, como consumidora de podcast, que yo también soy súper fan de escuchar podcast, dime si no creas como una relación también muy bonita y muy diferente con la persona a la que estás escuchando, que no es lo mismo que cuando ves las historias de alguien y todo, como que la relación y todo. Yo creo que es un espacio como que muy, muy íntimo el que una persona esté con sus audífonos, porque es como literal si le estuvieras hablando al oído a esa persona, Sí. y es un espacio mucho más íntimo. O sea, ya hablando como en esta otra parte, se crea una relación muy distinta a la que creas con una persona que te sigue en Instagram, que igual y te ve, igual y no, igual y de repente le da like a tu post, pero ni sabe que venía de tu cuenta, ¿no? Y que es muy diferente a estar en un podcast donde alguien te está dedicando todo uno de sus sentidos. Claro, es que es como, de vuelta, es el Netflix de la radio. La relación que teníamos con la radio y que seguimos teniendo con los locutores de radio es esto, ¿no? Sentís que lo conocés, que hablás, Mm, que mm. sentís que es tu amigo, porque te escucho todos los días. Justo, así me pasa, por ejemplo, con los programas en audio, que, bueno, yo me la paso hablando de Tony Robbins porque me encanta, ¿no?
ya deberían pagarme por la publicidad que le hago al hombre, ¿no? Pero, por ejemplo, yo con sus programas de audios los escucho y aparte los escucho una y otra y otra y otra vez porque me encantan. Y ya para mí yo siento que Tony Robbins es mi amigo. De tanto que lo Claro, escucho, hasta le digo a mi novio así de, hoy corrí con Tony, ¿no? Porque yo siento que claro. Tony Robbins se fue a correr conmigo cuando estoy escuchándolo en mis audífonos y siento que me está platicando a mí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, por ahí parte de que somos amigas es porque yo te escucho un montón. Entonces, sí, Exacto. sí, pero es que se genera esa relación, te tenés tiempo para hablar con la persona, para transmitirle, para contarle. Entonces está bueno que el contenido sea relevante, ¿no? Ujú, Ha- ujú. Hablando de contenidos relevantes, me dijiste como que hay categorías, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que más atraen? Em, Pues bueno, creo que hoy sí una que más atrae mucho es la comedia, ¿no? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, hoy muchos, ¿cómo se llaman? Los stand-up, la gente que Sí, hace stand-up. stand-up se han ido a hacer sus podcasts. Eh, entonces la categoría de comedia es muy popular, pero también mucho lo educacional y todo el Ujú. desarrollo humano o el crecimiento humano. Creo que son un poco las más fuertes, las que más escucha la gente y también mucho, pues sí, una ventaja que tiene esto de que mucha gente esté yendo, mucha gente famosa, mucha gente que ya es muy popular, esté yéndose a hacer sus podcasts, por ejemplo, todos los comediantes de stand-up que ahora tienen su podcast, actores o actrices que ahora ya tienen su podcast, por ejemplo, en México, ¿cómo se llama? Un como comentarista, no, bueno, una persona de la tele muy famosa que es Marco Antonio Regil, que en la comunidad latina, también en Estados Unidos, es muy popular. Él ahora ya tiene su podcast. Y también está el podcast que si, no sé, Ricardo Farril, que también es un comediante muy popular en México, Aislinn Derbez, que es una actriz. Entonces, todas estas personas que son muy famosas, que ahora están haciendo sus podcasts, es algo súper positivo para la industria de los podcasts, en vez de Claro. pensar como, ay, no, es que se roban la audiencia. No, están trayendo mucha gente que no tenía ni idea de que era un podcast Sí. a que conozcan el mundo de los podcasts. Y entonces, entre más gente haya escuchando podcasts, pues más posibilidades tienes de que escuchen el tuyo, si es bueno y está bien hecho, y estás haciendo las cosas bien, tu podcast pues va a crecer conforme más gente llegue a estas plataformas, que antes, pues no sé, igual a ti te gusta un comediante o un actor y no sabías ni que era un podcast, pero él te dice en sus redes, oigan, ya abrí mi podcast, ya arranqué mi podcast, váyanse a escucharlo. Entonces te abre a todo esto nuevo mundo de los podcasts y ya para ti está buenísimo, ¿no? Claro, es Que como más gente que conozca. estas personas le presentan la categoría de podcast, entonces vos tenés más posibilidades de que te conozcan, es como decís. Ujú. Está buenísimo, está creciendo un montón. Isa, ¿hay forma de promocionar tu podcast así como se puede promocionar tu cuenta de Instagram con pautas pagas? ¿Se puede promocionar tu podcast? Directamente no, o sea, que tú le puedas pagar a Spotify de, oye, pon mi podcast, no, pero pues No. claro que hacer campañas publicitarias a través de Facebook e Instagram, por ejemplo, Ah, y ok. pagar, por ejemplo, a gente que ya tiene, que muchos lo hacen, ¿no? Que ya tiene cierto número de audiencia o plays y decirles que te hagan una mención, pues pagar como por una mención con sus audiencias. Obviamente aquí tienes que ser muy cuidadoso en a quién le pides que te muestre Claro. realmente sus números. Es como cuando le pagas a un influencer para que te etiquete o para que muestre un producto. O sea, sí funciona, pero tienes que ser muy inteligente, muy cuidadoso en a quién le pides que te dé los números, que realmente sean Porque números no tenés un reales. público, ¿no? Exacto, exacto. Entonces sí tienes que ahí ser cuidadoso y cauteloso, pero digamos que esa sería la manera, ya que tú le pagues un poco a Spotify, ¿no? Pero también algo que puedes hacer es, por ejemplo, subir tu podcast, una versión en audio de tu podcast por ejemplo, a Instagram, ¿no? Subir como un pequeñito, un clip de tu podcast, chiquito, y en video o con estas, ¿cómo se llama? Como waveforms, que son como estas Sí. onditas, que se escucha el audio con subtítulos y puedes hacer anuncios para decirle a la gente, oye, vete a escuchar esto, vete a escuchar esto, o sea, puedes hacer Claro. eso. Puedes subir tu podcast en la versión de video a YouTube,
que yo te soy sincera, lo intenté con mis primeros episodios, pero la vida no me daba para hacer también la versión en video y dije, bueno, creo que por el momento esto es algo que tengo que posponer porque yo valoro ante todo la simplicidad, entonces dije, bueno, por ahorita no lo voy a hacer, pero también es algo que puedes hacer y en YouTube me parece que sí puedes pagar y poner otro tipo de publicidad para que vaya la gente. Entonces, mucha gente quizás te conoce por YouTube y luego se va a ir a tu Spotify o a tu lo que sea, ¿no? Ok, clarísimo. Bueno, Isa, las últimas preguntas. ¿Qué podcast en español nos recomendás para emprendedoras, más allá del tuyo, que es Emprendiendo con el Alma? ¿Qué podcast en español nos recomendás a las emprendedoras para escuchar temas de emprendedurismo? Hmm. Eh, en español. Pues creo que uno que a mí me gusta de alguien que me gusta mucho es el podcast de Chris Ursúa, que a mí Ah, él, sí. he estudiado con él y todo, y me gusta mucho lo que hace, así se llama Chris Ursúa, su podcast se llama Venta Perfecta, no solo habla de emprendimiento, habla de negocios, emprendimiento y ventas. Creo que tiene un podcast muy, muy poderoso. A mí me encanta, me divierte mucho, me cae genial aparte. Para Eh, todas las que les cuesta vender, para todas las que les cuesta salir y exponerse y vender sus productos, Cris Ursúa. Escuchen sí, el podcast de Cris Ursúa. y síganlo, tiene contenido muy, muy bueno. También Vilma Núñez. Vilma Ah, muy Núñez es bien. muy buena, tiene muy buen contenido y ella tiene un podcast, tiene un formato de podcast que da como capsulitas de 5 minutos. Entonces, la verdad es que está buenísimo porque, no sé, te estás bañando y igual y todos los días mientras te bañas te escuchas un nuevo podcast y está súper actualizada en lo que dice. O yo a veces hago como que maratones, porque como son muy cortitos, me escucho unos 4 seguidos, ¿no? Entonces Claro. también Es creo una que esos forma. dos son, o sea, en cuanto a emprendimiento, son mi top. Les podría recomendar como otros, pero no tanto de emprendimiento. Creo que esos dos son mi top de emprendimiento. Y Y también sí, si hablan inglés, sí les recomendaría mucho el podcast de Amy Porterfield, sí. que es buenísima y también me encanta. Y ya. Sí, pero estos dos son muy buenos. Como decíamos, Cris es especialista más en ventas y Vilma, hablamos como si fueran nuestras amigas, Vilma Núñez y Cris Ursúa, y Vilma es más que nada marketing digital, ¿no? Ujú, ujú. Escribílo, Rosario, el nombre es Cris Ursúa, con Ok. Z. Creo que Cris. Ay, Y la otra es Vilma Núñez. Igual, Ur. como siempre, mañana les voy a dejar el resumen de la entrevista por escrito y les voy a poner estos nombres para que lo revisen. Acuérdense de buscar en Spotify si tienen, o si tienen iPhone, en Apple Podcast para escuchar. Y es, ahí está, gracias. Gracias, Isa. Y cuando tengan un rato, cuando estén en el auto y no quieren escuchar más la música que la radio les quiere poner, y ustedes quieren escuchar lo que ustedes quieren aprovechando el tiempo y aprendiendo, el podcast es la mejor forma. Así como le dije, en vez de poner en Spotify una música, ponen Emprendiendo con el Alma o Cris Ursúa, Vilma Núñez. Y ahí van a descubrir el maravilloso mundo de podcast, no se van más. Bueno, Justo, sí. eh, no sé si hay alguna otra pregunta, porque ya hablamos un montón. Sí, ya Isa, te estuvo. quiero agradecer muchísimo el tiempo. A todas las que están escuchándonos, recuerden que mañana tenemos nuestros cafés los jueves, así que si quieren unirse y ser un miembro activo de mi comunidad, pueden registrarse en el link en mi bio para recibir los datos sobre cómo conectarse mañana. Y si no tenemos más preguntas, Isa, como siempre, es un placer hablar con vos. Nos enseñaste muchísimo, aprendimos un montón, sobre todo un nuevo canal de comunicación. Eh, ¿Y querías decir algo? no, nada más te iba a dar las gracias más bien a ti por invitarme, por a tus miércoles de lives que a mí me gustan mucho, me aportan bastante valor. Es que a mí me parece, esto me parece lo lindo. Vos recibís valor, pero también das valor. Esto es lo que me encanta de esta comunidad y seguir invitando mujeres que aporten valor y que también reciban valor de esto. Y se vienen unas entrevistas buenísimas para adelante, tengo unos planes buenísimos para septiembre y para octubre, pero de esto se trata mi comunidad, que entre todas aportemos y que todas seamos miembros activos con preguntas, con consejos, aportando lo que cada una quiera y recibiendo lo que cada una necesita.
Una vez más, muchísimas gracias Isa, muchísimas gracias a todas por acompañarnos y nos vemos mañana a las que se conectan para las charlas del Zoom y si no, el miércoles que viene. Un beso grande. Las quiero, chao, chao. Bye.